Saludos con todos. Esta vez les traigo el comentario de Alexis Moncayo que se refiere sobre un hecho que ocurrió el viernes 11 de noviembre del 2022. Nuestro pobre presidente, pues pobre ya verán por qué, pues se le ocurre botar a la basura la anterior ley de comunicación. Él dice que lo echa al tacho de la basura histórico, pues no creo que algo que ha trascendido tanto se pueda botar al tacho de la basura histórico, porque está haciendo historia. Está haciendo historia como él mismo hace con su ineptitud y los disparates que nos tiene acostumbrados a hacerlos todos los días. Eso sí pasa a la historia, no hay cómo botarlo a la basura. Hay que usarlo de recurso para que la gente entienda de que no se puede volver a votar por una persona así. En fin. En un contexto bastante que no logro comprender, la ley de comunicación fue un mandato popular expresado en una consulta popular. Recuerdo haber votado por la pregunta número 7, si no me falla la memoria, que estaba de acuerdo que se realice una ley de comunicación. Hay que tener en cuenta que se había tardado mucho el presidente actual en hacer su sueño, el sueño más sublime que ha tenido él y sus colegas de la prensa corrupta en hacer. Yo pensé que eso iba a ser el primer decreto de su gobierno, pero ha pasado algún tiempo. Esto significa que ahora sí hay rienda suelta para la desgracia, para el libertinaje y para que se pueda hacer un montón de trafacías y daños a las personas sin ninguna clase de consecuencias, sin medir responsabilidades. Se va a pasar cosas como por ejemplo que se puede pasar contenido obsceno en horario familiar, es decir, volver al reggaetón que habla sobre culear, sobre nalgas, sobre culos, sobre penes en horario familiar. Y lo digo porque pues es lo que es. Eso es. Si suena tan grosero, pues entonces hace falta que la gente se reúna en torno de los que respaldamos una ley que sí censure ese tipo de contenidos en horario familiar o en horario donde los niños por lo general están despiertos. Así como que ahora vas a poder acusar a las demás personas sin ninguna clase de pruebas. Hacerlo de forma estratégica total, sin ninguna clase de consecuencias, o si se te ocurre demandarles, pues esperar que la pereza del sistema judicial actual llegue a intentar siquiera resolver el juicio. Intentar, porque ya vemos lo que pasó con este misógino Ordóñez, que Mónica Palacios, al poner la denuncia, la jueza, a pesar de que le demostraron con un tuit que había puesto que lo había borrado, la jueza dijo que no había pruebas, es decir, en eso termina todo. Para que gastes dinero defendiendo un daño que te están haciendo todos los días, es decir, qué injusticia realmente. Y bueno, estas son las consecuencias de tener este pobre presidente, digo, pobre intelectualmente. La plata no le falta al hombre, pero parece que le ha dado más dinero que cabecita, ¿no? Bueno, escuchemos la noticia y comentarios de Alexis Moncayo. Vamos a los temas, a los temas densos, a los temas pesados. ¿Qué pasó el día viernes, Esteban, Meli, en un evento um, en la ciudad de Guayaquil? Creo que fue en la gobernación del Guayas, ¿no? El presidente Lasso, si me permiten, acá tengo la nota que está en nuestro portal web, radiopichincha.com. Guillermo Lasso publica nueva ley de comunicación. Este es un reportaje del Pato Peralta. En un acto en Guayaquil lanzó a un basurero la ley de comunicación anterior. El presidente Guillermo Lasso remitió la normativa de comunicación para su publicación en el registro oficial. Queremos una sociedad libre para pensar y expresarse, porque mientras la palabra sea libre, habrá democracias. Bueno, estas son las palabras del presidente de la República. El jefe de Estado señaló que este hecho no pertenece solamente al gobierno, sino a todo el Ecuador, que ya no mira hacia atrás, pues hoy todos juntos vemos hacia adelante en unidad democrática. De forma simbólica, el presidente lanzó la ley anterior a un tacho de plástico rojo que decía basurero de la historia. Si le pueden poner la fotito ahí para que quienes están conectados con la señal streaming puedan observar, ¿no? Bastante simbólica. El secretario de Comunicación, ahí está la foto, el tachito de basura de la historia. Le apuntó bien, ¿no? Lanzó y cayó la ley dentro del tacho. El secretario de Comunicación, Andrés Seminario, dijo que antes de esta norma quien pensaba distinto era discriminado y esa condición queda hoy desterrada. Es un tiempo de inflexión, fueron las palabras del secretario de Comunicación. El primer mandatario hizo un llamado a todos los ecuatorianos, especialmente a la prensa: protejan la libertad que consagramos hoy, protejanla alzando su voz, pero también respetando las voces de otros. Nunca
la demos por sentada, pues ya sabemos cuán fácilmente nos puede ser arrebatada y cuánto cuesta recuperarla. Sin embargo, no se refirió sobre los recientes ataques que han sido víctimas varios medios de comunicación, entre ellos Radio Pichincha, que sufrió un hackeo a su cuenta de YouTube y ha recibido amenazas en redes sociales. Y no solo sino algunos otros medios de comunicación y periodistas, por supuesto, porque además este es un gobierno que a través de sus diferentes voceros o influenciadores en redes sociales, digamos, la guerra, la confrontación abiertamente, y van convirtiendo estos problemas en asuntos ya casi personales, ¿no? Sin irme muy atrás, es decir, ¿dónde nace la ley de comunicación y de tales? Primero habría que quedar, digamos, de acuerdo en algo que por mandato constitucional, porque así decía una de las transitorias, si no me equivoco, creo que fue la primera, de hecho, de las transitorias de la Constitución de Montecristi, sí o sí tiene que haber una ley de comunicación, ¿no? Entonces, claro, esa ley tiene que, no sé, ser reformada o qué sé yo, pero yo les escuchaba a los compas del programa de la tarde el pasado viernes y coincido plenamente con ellos, ¿no? Con respecto de que una ley incluye dentro de su normativa, o debe incluir, digamos, en su texto, normas que prohíban, que permitan y que sancionen, ¿no? Imagínense una ley de tránsito, por ejemplo, a la que le eliminemos el régimen sancionatorio a quien incumple con la norma, ¿no? O sea, y mañana reforma la ley de tránsito, elimino las sanciones si usted deja de usar el cinturón o si usted se cruza el semáforo en rojo. Entonces, una ley, para que sea eso, para que sea una ley, tiene que también contar con ese tipo de instrumentos. De ahí que, sí, también creo, y porque por ejemplo, que hacemos nosotros cada mañana, el género de la interpretación o de la opinión, el comentario, como yo siempre le suelo repetir, es el comentario de este espacio específicamente de Alexis Moncayo. No necesariamente lo que yo digo, lo que yo pienso es la línea editorial de la radio o es el pensar de quienes dirigen la radio, de quienes administran la radio, ¿no? Es la opinión del periodista, ¿no? Del que está comentando. Seguimos todavía generando reacciones a lo que vivimos durante el gobierno de Correa. O sea, se vende este evento como una gran maravilla, como un ofrecimiento de campaña además, de hecho creo que sí lo fue, pero es más, creo que el ofrecimiento de campaña de Lasso fue eliminar de plano la ley de comunicación, derogarla, qué sé yo, pero no se puede porque es un mandato constitucional. Pero seguimos en el mismo esquema que nos dejó Moreno, ¿no? Entonces, si Correa construyó el ministerio coordinador de tal, había que eliminar el ministerio coordinador. Si Correa creó el Ministerio de Justicia, había que eliminar el Ministerio de Justicia. Si Correa creó los centros de alto rendimiento para los deportistas, había que dejarlos sin financiamiento, y así, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno de Correa había que desbaratarlo, había que eliminarlo, había que desmontarlo, porque seguimos hablando de que todo en este país empieza y termina en Correa, y las cosas buenas y las cosas malas, más las malas, fueron por culpa de Correa. O sea, no salimos de ese dichoso encuadre de correísmo y anticorreísmo. ¿Cuánto tiempo más? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, y les pregunto a quienes hacen política, a quienes hacen opinión, a quienes son parte de la academia incluso en este país, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que vivir enfrascados en esta discusión de correísmo, anticorreísmo? Les pregunto también, como esto lo venden como un ofrecimiento más cumplido, ¿no? Un ofrecimiento de campaña más cumplido, un acto muy simbólico, ¿no? Se llevan a la gobernación del Guayas un tacho de basura donde el hombre lanza la ley. ¿Cuántos puestos de trabajo ha generado el presidente a partir de este ofrecimiento de campaña? ¿Cuántas personas en el Ecuador han salido o saldrán de la pobreza? Tira la ley de comunicación al tacho de basura de la historia. ¿Cuántas personas en el Ecuador, de los 18 millones de habitantes que tiene este país, se beneficiarán con este acto politiquero del presidente y del gobierno? Está bueno, hay un simbolismo, ¿no? El tacho de la basura, lanzan la ley. Bueno, ¿qué más hizo Correa, presidente Lasso, que usted va a tirar al tacho de la basura? Porque si seguimos viviendo como país y usted sigue gobernando, mirando al retrovisor, fijándose en todo lo que hizo Correa y que usted hoy puede deshacerlo, desbaratarlo, eliminarlo, cambiarlo, derrocarlo, porque además esa parece que va a ser la hoja de ruta, ¿no? Derrocar, derrumbar, derogar, eliminar. Vamos a seguir enfrascados entonces en una discusión estéril. Yo de entrada les planteo ese debate. ¿Cuánto tiempo más el Ecuador? ¿Cuántos gobiernos más
van dos, el de Moreno y el de Lasso. ¿Cuántos gobiernos más van a tener que pasar en este país para empezar a superar a esa, repito, disputa estéril entre correísmo y anticorreísmo? O lo que... O todo y la misma cantaleta de siempre. Mientras el país sigue enfrentando problemas cotidianos, sigue enfrentando situaciones caóticas a las que por ahora no le ha dado solución el gobierno de Lasso, ni el gobierno de Moreno. Inseguridad, corrupción, desempleo, falta de oportunidades. La situación económica de los ecuatorianos no es la mejor, pero nosotros seguimos expectando este tipo de eventos, ¿no? Y de espectáculos. Otra cosa que me llama la atención es ver las voces que aparecen en el spot del gobierno. Y fíjense ustedes cómo, primero, hay quienes se han querido vender como voces libres, o sea, libres pensadores, periodistas independientes. Ahí está un señor Mendoza, que fue parte del Consejo Transitorio. ¿Ya? No sé si podemos congelar la imagen de Eduardo Mendoza en el spot. Me parece que es el primero que habla de los que hacen, de los que dan su opinión. Para que recordemos también, vale la pena recordar. El señor Mendoza, que hoy y antes fue radiodifusor, periodista libre e independiente, fue parte del Consejo Transitorio que lideró Julio César Trujillo, y fue parte de esa institución que ha sido en buena medida la responsable del descalabro institucional que hoy en día vive el país. Y hoy aparece Mendoza, ya no como un consejo de participación puesto a dedo por Lenín Moreno y por la asamblea de esa época, sino aparece como una voz representante del periodismo libre e independiente. Y ahí está gente que igual le hacían porras y le aplaudían cada una de las payasadas o de las mamarrachadas que hacía Moreno. La señora Mariela Viteri, por ejemplo. Ahí está, Eduardo Mendoza, ¿se acuerdan? Director de Radio I-99. El hombre fue consejero de Participación Ciudadana Transitorio. Él estuvo junto a Trujillo. Hoy hace periodismo. Digo, ¿ese periodismo es absolutamente independiente y libre? Les pregunto a ustedes. Además, yo no tengo por qué ni maquillarme, ni disfrazarme, ni nada. Ustedes saben perfectamente bien cuál es mi línea ideológica, cuál es mi afinidad política. Yo no necesito andar escudándome en conceptos como los de la libertad y la independencia, ¿no? Porque además creo que a las audiencias hay que hablarles con absoluta claridad y hay que ser transparentes en ese sentido. Pero estas personas pretenden disfrazarse de independientes, ¿no? No lo son. No lo son porque obedecen a poderes políticos y económicos que están plena y claramente definidos. O sea, salen en un evento en el que aplauden al presidente Lasso el haber tirado al tacho de la basura de la historia la ley de comunicación. Entonces el presidente Lasso dice, hoy sí vivimos en una sociedad libre, y el secretario de Comunicación Seminario dice, ya no vamos a vivir en una sociedad en la que se discriminaba a quien pensaba distinto. Bueno, entonces, un medio de comunicación como este, que es un medio público, no debía haber sufrido ataques informáticos al nivel que se bajen el canal de YouTube con casi 100.000 suscriptores, pues si nos toca empezar desde cero, y yo les haga nuevamente la invitación para que se suscriban. Llevamos 4.500 casi. Sigan suscribiéndose al canal de Radio Pichincha Multimedia, así lo van a encontrar en YouTube.